La Corte Suprema. ¿La Corte Suprema podría suspender al presidente? En mi opinión, sí. Hola, ¿qué tal Perú? Pedro Castillo está que tiembla de miedo porque ahora la Corte Suprema puede destituirlo por estar interfiriendo en las investigaciones. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Él ya tiene una investigación por liderar, presuntamente, una organización criminal, cohecho aquí, aparentes sobornos que tienen que corroborarse, el señor Silva incluido, pero ya se habla de dineros que han salpicado a Castillo. Ahí tenemos una ruma de cargos. Tú dices que encima de esos... En paralelo... O en paralelo van... ¿Qué? Va la investigación sobre las fugas. Interferencia... Interferencia. ¿Cómo se llama a la el lenguaje videovigilancia usual legal? Perturbación probatoria. ¿A qué conducen las perturbaciones probatorias? A medidas judiciales de protección de la investigación. ¿Qué tipos de medidas tenemos? ¿Las que dice el Código Procesal Penal? Por supuesto, entre ellas, el señor Chávarri, con el dicho con el mayor respeto, mientras era fiscal supremo y enfrentaba cargos, se está investigando si era o no miembro, si llegó o no a incorporarse a la red de los cuellos blancos, hizo algo como romper los precintos que el fiscal Pérez puso en las oficinas de su entorno. Claro. La consecuencia de todo ese paquete agregado fue que la Corte Suprema lo suspendió en el cargo de fiscal supremo, en el ejercicio del cargo, antes que la Junta lo destituyera. La Corte Suprema, con esa decisión, la del caso Chávarri, abrió una compuerta. Cuando un alto dignatario usa su posición institucional para interferir con investigaciones en su contra, la Corte Suprema lo puede suspender. No el Congreso. No el Congreso, la Corte Suprema. ¿La Corte Suprema podría suspender al presidente? En mi opinión, sí. ¿Y en qué me baso? Es muy sencillo. Por favor, porque sería inédito en la historia de la República. Como es inédito que se esté investigando a un presidente en ejercicio. Vivimos Ese es el tiempos punto. inéditos. Sí, por supuesto, porque el sistema de protecciones constitucionales al presidente ha colapsado. Desarrolla tu idea, por favor. Y en la Constitución original, 1993, había una sola cláusula de suspensión presidencial para ese tipo de asuntos. La cláusula que permitía suspenderle mientras se llevara a cabo un juicio relacionado con los casos que el 117 permite para acusación. Traición a la patria o algún delito cometido en las interferencias electorales o parlamentarias. Él no lo deje instalar, que no deje que se realicen elecciones. O que interfiere con el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Y que cometa un delito en ese entorno. Así ¿Verdad? es. Porque esos comportamientos en sí mismos son políticos, no delictivos. Pero se puede cometer un delito en ese entorno. Entonces el artículo 114 de la Constitución decía bien, si el presidente hace algo de esto, traición a la patria o estas dos interferencias, mientras se le juzga, si cabe juzgarlo ante los tribunales, se le puede suspender. ¿Cuáles son las dos reglas que hay que notar? En 1993, el Código Procesal del 2004 no existía. El código que tenía en referencia el constituyente del 93 era el de 1940. En el de 1940 no había nada parecido a estas investigaciones preliminares. En el del 2004 sí. Sí las hay, para que tengas una idea, Que Jaime. usted obstruya, ¿no? Pero por supuesto, etcétera, provoca etcétera. decisiones judiciales. Para que tengas una idea de la diferencia. En el año 2000, en aquel tiempo integrábamos con Ugaz, Vargas, luego con Gamarra, una Procuraduría Anticorrupción, el Código del 40 ni siquiera tenía medidas cautelares previas al procedimiento judicial que entonces se llamaba de instrucción. En el año 2000 tuvo que promoverse con la Fiscalía de la Nación y con el Judicial ante el Congreso leyes especiales para crear esos procedimientos. No existían. Y ese es el marco en el que se dictó la Constitución del 93. El Código del 2004 tiene todo eso. En consecuencia, de hecho... Para no marearnos con todo el claro, código, toda la historia larga. vayamos a las medidas restrictivas que señala el Código Procesal Penal. 2004. Obstrucción a la justicia. Tiene, para obstrucción a la justicia, tiene desde detenciones hasta suspensiones. Ya. Tanto que el ministro Para altas Silva... autoridades. Altas autoridades. Tanto que el ministro Silva ha sido mandado a detener esta prisión preventiva en el marco de una interpretación que el juez de la Suprema ha hecho del Código del 2004.
porque esa detención preliminar del juez Silva no estaba ni en las normas del 2000. El presidente puede decir inmunidad. Tribunal. El presidente puede decir inmunidad. Como Silva puede decir no me detengan, pero perdió y el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha ordenado detenerle. Entonces... Para que se entienda, perdón, sí. Cuando la Corte Suprema emite un fallo, sienta un precedente. Pero por supuesto, ya. Por supuesto. Entonces, vamos a decirlo en un resumen. La Constitución es del 93. La Constitución no miraba, no tenía a la vista las reglas de código del 2004. Las reglas de código del 2004 son las que han abierto la puerta para la detención contra el señor Silva. Las que abrieron la puerta para que el señor Chávarri sea suspendido durante su mandato. Las que han abierto la puerta para que el señor Castillo sea investigado durante su mandato. Suma esos tres elementos y tiene las posibilidades de acción que el Ministerio Público tiene en sus manos si confirma, como creemos que puede confirmar, que el señor Castillo es un factor de interferencia con esa investigación que ya admitimos es constitucional y es válida. Dicho... Con ese legajo, con ese expediente, Fiscalía de la Nación puede ir, Corte Suprema... Suspéndalo porque si no, no lo puede investigar. Si la Fiscalía, me está perturbando toda la investigación. La Fiscalía puede probar. Está protegiendo a Silva. Está protegiendo a 13 testigos. Y eventualmente puede decir, yo tengo aquí evidencia de que el señor habría recibido dinero y aquí hay una corroboración, señor juez. Sí, por supuesto, pero eso es, digamos, eso es prueba del fondo. Ya. ¿Verdad? Lo que acá estamos hablando solo, perdóname, para entender, o sea, solo estamos hablando aquí de la perturbación en el caso Silva. Exacto, estamos hablando de lo urgente. No, y perdón, del sobrino y de Bruno Pacheco. Sí, por supuesto, pero de lo urgente. O sea, lo que tiene que quedar claro para todos y para todas es que una investigación de este tipo tiene dos planos. En una está la discusión de fondo, larga, profunda y agotadora sobre la organización criminal y sobre los sobornos. Pero en el plano de lo urgente, Jaime, lo que hay que hacer es preservar la investigación. Y lo urgente, en este caso, se construye a partir de la evidencia de esas fugas. Y la discusión sobre la posibilidad que yo encuentro real de que sea la Fiscalía de la Nación quien le pida a la Corte Suprema la suspensión del presidente de la República si el presidente resulta ser, como creo que es, un factor de interferencia en este caso. Allí es la fiscal Patricia Benavides Correcto. Quien tiene que redactar esa sustentación. Tomar la decisión, incorporar la evidencia, cerrarla y presentarla cuando estime que es útil presentarla. Jamás ha pasado eso en la historia de Tampoco jamás un presidente de la República ha sido investigado. Y nunca habíamos admitido, durante 20 años dijimos, quienes estamos en esto que no, nunca habíamos admitido que investigar a un presidente en ejercicio podía ser constitucional. Las protecciones constitucionales al presidente de la República, Jaime, han colapsado. Y estamos construyendo una manera de resolver ese problema sin ningún respaldo del Congreso. Porque hace casi un año, 6, 8 meses, estamos diciendo desde diferentes sectores que el Congreso tenía que regular claramente la forma de modificar el 117, de levantar parcialmente las protecciones al presidente de la República, de separar los cargos penales del antejuicio político, y en lugar de hacer eso, el Congreso ha insistido en mantener la ventana distante, y bastante inútil desde mi punto de vista de la vacancia, como si fuera la única opción abierta. Ahora no lo es. Ahora el caso del presidente Castillo se discute en función a las atribuciones de la Fiscalía de la Nación y eso es lo que creo que ahora hay que revisar. Como acabas de escuchar, el ex procurador anticorrupción César Azabache considera que el presidente de la República sería un factor de interferencia con la justicia, pues habría incurrido en una perturbación probatoria y si esto se demuestra, Castillo puede ser suspendido por la Corte Suprema, como ya ocurrió antes con el exfiscal Chávarri, es decir, por estar blindando a Juan Silva, ayudando a fugar a Bruno Pacheco y protegiendo todavía a sus sobrinitos. Por esos motivos, podría ser suspendido porque es evidente que hasta el momento Castillo está interviniendo con todo el poder que tiene para evitar que chapen a sus compinches. Y ahora todo está en las manos de la Corte Suprema, quien, como dije hace un momento, de acuerdo a este ex procurador anticorrupción, podría destituirlo con facilidad. Luego de enterarte de esto, quisiera saber qué piensas en la cajita de los comentarios, pues esta es una nueva opción para deshacernos del burro que tenemos en Palacio. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.